El día de hoy vamos a hablar sobre el tema que hablamos esta semana, que fue sobre el sistema óseo. Cabe recordar que es el sistema óseo. El sistema óseo es básicamente nuestro esqueleto. Entonces, vamos a iniciar por una introducción donde la vamos a dividir en dos partes. Entonces, la primera parte es qué es el sistema óseo y qué, digamos, realmente genera nuestro cuerpo. En este caso, el sistema óseo está altamente irrigado, como bien saben, pues pasa el fluido sanguíneo, tiene una reserva mineral, que son los principales como minerales, son el calcio, el fósforo. Entonces, los huesos son unas estructuras que realmente nos permiten generar movimiento, bien sea por la unión de dos huesos, entonces se generan las articulaciones. Digamos que el componente de los huesos realmente se empieza por dos partes. La primera es por el MEC, que es la matriz extracelular. Esa se divide en dos, que una es las orgánicas y otra es la inorgánica. La inorgánica es donde está el hueso rígido y que realmente está basada en el calcio y el fósforo. La parte orgánica es donde está lo como más blando, el hueso esponjoso, que es pues, obviamente más flexible, donde está el colágeno tipo 1, donde también están reservas de agua, y pues básicamente es el hueso que, como digo, tiene más probabilidad de ser deformado. Ahora vamos a hablar sobre la otra parte de la composición del hueso, que es la parte de las células. Entonces, las células, ahí empezamos con los osteocitos. Los osteocitos están dentro del hueso. Esos osteocitos, ¿qué hacen? Realmente eso se divide en dos partes, que están los osteoblastos, que es los que sintetizan el hueso, o sea, hacen creación del hueso. Y por otra parte están los osteoclastos, que son los que hacen que el hueso pues no se genere hueso, o sea, hacen lo opuesto a la creación de hueso. Pasamos ya a la parte donde vamos a evidenciar, digamos, qué dimensiones hay en el hueso. Entonces, vamos a poner acá una imagen de el fémur o la tibia, donde vamos a dividir el hueso en tres partes: la parte proximal, la parte medial y la parte distal. Entonces, las dos puntas son epífisis, entonces proximal y distal. La parte del centro es la diáfisis. Entonces, así mirando la imagen, las dos cabezas que tenemos, podemos hablar que la parte superior va a haber hueso esponjoso. ¿Qué es hueso esponjoso? El hueso donde realmente es muy flexible, más blando, y ese es más fácil, digamos, que se pueda hacer elástico. Igual que la parte inferior de la epífisis distal. En cambio, en la parte central podemos observar hueso cortical. ¿Qué es hueso cortical? Hueso duro. Es demasiado rígido. Si hacemos digamos que cortamos el hueso a la mitad, esto se va a empezar a dividir como por partes. Van a ver como cuando ustedes están en un árbol, que por dentro van a ver unas ranuritas. Entonces, van a empezar viendo, acá otra imagen, cómo van a verse la zona de los hairs, que es como la parte externa. Dentro de eso van a ver el ostión, que el ostión, digamos que son como digamos que antes de las laminillas, después siguen las laminillas, después siguen los osteocitos, que son los osteoclastos, osteoblastos, y ahí esa es la composición como. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las cargas, las solicitaciones. Entonces, en esta imagen podemos ver esta gráfica donde está la parte de región plástica, región elástica. En el punto A podemos ver, digamos que es donde pues está el inicio del hueso, o sea, digamos, un hueso acá derechito, pero pues por X o Y nos tocó, digamos, que hacer una flexión, o está empezando a haber una fractura, inicios de una fractura. Entonces, en el punto B de la imagen podemos ver ya la región plástica, donde el hueso se empieza a deformar. Y ya en la última región, donde está la C, podemos observar que ya hay completa, digamos, como la fractura, o se rompe totalmente. ¿Por qué pasa eso? Por la cantidad de almacenamiento de energía que tiene el hueso, genera que se tenga que liberar de alguna manera, y en este caso pues toca que sea por medio de las fracturas. Cabe resaltar que el hueso cortical es es más difícil que se deforme, por lo mismo que es rígido. En cambio, el hueso esponjoso es más fácil que se pueda, pues, de alguna u otra manera deformar. Vamos a pasar a lo que es la ley de Wolff. En la lectura aparecía que eso era de la remodelación ósea.
Entonces, en la remodelación, no sé qué pasa. A mayor movimiento, mayor densidad, mayor pues movimiento, vas a tener más digamos que puedes aguantar más a a las fracturas, puedes tener, digamos que eres menos propenso a tener fracturas, pues porque tus huesos son más gruesos y tus huesos más rígidos. En cambio, si tienes poca densidad ósea, poca movilidad, vas a hacer que tu hueso, digamos, sea más delgado y se pueda romper más fácil. Adicionalmente a eso, es como cuando, ejemplo, vamos a poner estos ejemplos que el profe puso, que es como cuando la gente taladra, entonces taladra, tiene mucho movimiento y a largo plazo esta persona va a empezar a sufrir de los huesos. ¿Por qué? Porque esa repetición de movimientos, a pesar de que sea un movimiento muy leve, a futuro va a hacer que sus huesos se debiliten. Por otro lado, digamos, cuando alguien hace una sentadilla con mucho peso, se le va a partir de una vez el hueso por una sobrecarga. Eso es más o menos lo que quiere explicar la ley de Wolff. Adicionalmente, acuérdense en esta gráfica que los hombres llegan a una etapa donde ustedes ven que, digamos, el hueso de alguna u otra manera es más difícil que empiecen a perder esa densidad ósea, pues simplemente porque pues por sus hormonas y todo. En cambio la mujer, como pueden ver, llega más o menos al ciclo de la menopausia y empieza a hacer un adelgazamiento del hueso. Ya con eso le doy continuidad a Paula con el próximo tema. Bueno, concretando los temas que vimos en esta introducción, vamos a hablar de los tipos de cargas o solicitaciones, lo cual realmente son los patrones de movimiento o las fuerzas de movimiento que nos pueden generar una fractura, ya sea en un niño, un joven, un adulto o un adulto mayor. Encontramos diferentes tipos de solicitaciones. La primera podríamos decir que es la solicitación por tensión. Esta es una solicitación que parte desde el hueso, es decir, me voy a guiar en mis huesos del brazo. Entonces, ¿qué pasa en una tensión? Es cuando en el movimiento que ejecutemos o cuando de pronto la situación se plantea, hay un movimiento o hay una fuerza que ala el hueso hacia ambas extremidades. Es decir, hay una fuerza que ala esta parte hacia arriba, hay una fuerza que ala esta parte hacia abajo. Esto sucede al tiempo. ¿Qué pasa cuando hay este tipo de movimiento sobre el hueso, o sea, recarga de movimiento sobre el hueso? Lo que pasa es que puede generarse una fractura en la mitad, porque al tener, podríamos decir que un jalón abajo o un jalón arriba, pues el hueso va a llegar al punto en el que se va a ir poniendo delgado en suposiciones, podríamos decir. Su estructura se va a sentir más delgada hasta que va a llegar al punto en el que él va a eclosionar y pues se va a separar. También tenemos la fuerza por compresión, en la cual es todo lo contrario. Entonces, en lugar de tener fuerzas que nos lleven hacia afuera del hueso, la fuerza va a estar conectada hacia adentro del hueso, hacia el centro del hueso, y va a ser al tiempo. Es decir, podemos poner un ejemplo, una sentadilla con peso. Yo tengo la barra y digamos que vamos a hacer la demostración en cuanto a la tibia. Tengo una fuerza que me mantiene hacia arriba, que viene siendo el suelo, y tengo una fuerza o un peso que me carga hacia abajo, que viene siendo la barra. Digamos que tengo 50 kilos. Al momento en el que yo estoy haciendo este tipo de fuerza, ya hay una fuerza que se ejerce hacia abajo y hay una fuerza que se ejerce hacia arriba. ¿Qué pasa cuando estas fuerzas se exceden en su movimiento, podríamos decir, o se exceden en su flujo de peso? Podríamos decir que pues el hueso podría llegar, yo lo digo mal dicho, a estillarse. El hueso se va a romper y puede que se vaya lateralmente, o puede que el hueso se estille por dentro, lo cual nos generaría pues también una lesión ósea. Encontramos otra, como sería la fuerza de cizalla. Esta es una fuerza que se requiere dentro del hueso cuando tengo, digamos que es un tipo de lesión que viene muy de una situación externa, ¿sí me entiendes? Entonces, ejemplo, yo estoy caminando en un andén. Al momento que pongo el pie, el andén me está trancando, ejerciendo una fuerza de adelante hacia atrás, ¿verdad? Pero fijamos que yo tope con el andén, ejemplo, la silla, topé con el andén hacia allá, pero en el momento en el que esa fuerza viene hacia acá, alguien me empuja y una fuerza superior viene de atrás hacia adelante. Tendría una fuerza que digamos que abajo vendría de adelante hacia atrás, y que una fuerza externa me haga ir de atrás hacia adelante al mismo tiempo. Pues el hueso lo que va a pasar es que al tener un movimiento de esta magnitud se va a estillar o se va a romper, es decir, se va a dividir en dos. También encontramos la fuerza por flexión, y es en base a movimientos en los cuales el hueso se ve sometido a un tipo de inclinación, lo cual, si el tipo de inclinación
es un grado demasiado alto que nuestro cuerpo o nuestro hueso no pueda soportar, pues evidentemente se va a crear una fractura en él. Y tendríamos la última, que sería la fuerza de torsión. Este también es como un tipo de fractura que siento yo que no es como muy común, y es que una fuerza, ejemplo, voy a tomar el ejemplo de que tengo acá mi peroné, y yo de la parte del tobillo estoy haciendo una fuerza que de pronto vaya hacia la derecha, y en la parte superior o en los cóndilos estoy haciendo, no sé, un movimiento que vaya de izquierda a derecha. Es decir, que estoy haciendo un movimiento como si fueras a torcer un trapero, ¿verdad? Si tú, digamos, has torcido una toallita o algo así, te has dado cuenta que pues él va enroscando hasta que llega un punto en el que ya no te va a girar, no va a girar más. Pues digamos que hasta el punto en el que el hueso siente esa presión en el medio, pues se va a romper o se va a astillar. Y ya, esos serían pues tipos de fracturas que encontramos dentro del hueso, y eso sería todo. Elegimos un artículo que realmente solo relaciona la enfermedad, su explicación, lo que nos deja la enfermedad y cómo se podría tratar con el tiempo. ¿Qué enfermedad elegimos? Se llama osteogénesis imperfecta, o también muy conocida como la enfermedad de los huesos de cristal. Esta es una enfermedad que se da desde el nacimiento y se puede ir modificando a través del tiempo hasta la adultez y el envejecimiento de la persona. Como dice su nombre, es una enfermedad que debilita muchísimo los huesos y los vuelve muchísimo propensos a fracturas o a debilidades óseas. Es decir, nuestro hueso está formado principalmente por fósforo y por minerales. Los minerales serían el calcio y el fósforo, pero es demasiado importante el colágeno, ya que esto es lo que les da la fortaleza, podríamos decir, dentro de su construcción. Cuando hay un déficit de colágeno A1 y A2, el hueso tiende a volverse mucho más delgado y poroso, lo cual permite como tal que sea demasiado frágil o propenso a diferentes fracturas. ¿Qué fracturas? Ya sí les vamos a explicar en un momento. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy una persona que tengo osteogénesis imperfecta, puedo sufrir una fractura muy grave de una caída muy leve, como caerte de una silla, caerte de un andén, o a veces estas fracturas ni siquiera se dan por medio de ninguna situación, sino simplemente suceden dentro de la persona. Se fracturan, podríamos decir, que de la nada. ¿Y qué pasa también? No solo nos perjudica dejándonos con una debilidad ósea que nos permite ser pues demasiado propensos a rupturas óseas, sino que también nos delimita muchísimo la remodelación de la misma, es decir, nos vuelve muy lenta la recuperación de un hueso. Es decir, que si yo tuve un accidente, padezco de esta enfermedad, me rompí la tibia en dos, podemos decir que fue una fractura, la tibia se me separó, el hueso va a reacomodarse, va a intentar volver a pegarse, mal dicho, pero entonces lo que pasa es que esta enfermedad también viene con un déficit de osteoblastos, lo cual es como, podríamos decir que es como, son los fundamentales dentro de la creación del hueso. Entonces se va a debilitar mucho el momento o el tiempo que lleva el hueso en reacondicionarse, no sé cómo decirlo, sí, podemos decir que reacondicionarse, reconstruirse. Entonces es una enfermedad que nos perjudica dejándonos una fragilidad ósea, y mucho más allá de eso nos va a debilitar demasiado al momento de tener una recuperación ósea, lo cual hace que la persona realmente viva bajo un estigma muy cuadrado de las cosas que puede hacer, las cosas que no puede hacer. Una persona con esta enfermedad no podría, digamos, que practicar un deporte, a menos que no sea un deporte de pronto de contacto, en el que él tenga un riesgo de, no sé, caer, tropezar, que lo estrellen, porque pues, como le dije anteriormente, es muy propenso a lesiones que hasta ni siquiera tienen que ser en base a alguna situación. También les queremos hablar un poquito de cómo afecta al ser humano, principalmente eso, fracturas óseas, que los huesos se nos partan de la nada, o propensas fracturas. También nos afecta directamente en lo auditivo, ya que con el paso del tiempo y en la adultez se puede generar molestias dentro de la audición, porque hay como un desgaste dentro de los huesitos que encontramos en nuestros oídos. También encontramos de pronto una debilidad dental, porque pues como sabemos nuestros dientes siguen siendo un hueso, es decir, que también entran dentro de la debilidad que se nos puede generar. Dificultan el crecimiento y en el desarrollo motriz. Como lo dije anteriormente, pues uno va creciendo y sus huesos crecen con uno, van perdiendo una elasticidad de la niñez hasta la adultez, y pues desde la niñez ya vienes con un requerimiento de pronto de movimiento, y pues cuando creces, normalmente los adultos, lo decía el profe en clase, los niños nacen con una elasticidad y los huesos son mucho más elásticos que los de un adulto en general. Cuando ya pasamos a la etapa de adultez, nuestros huesos se vuelven más rígidos, es decir, más duros,
lo cual los vuelve muy propensos a fracturas, ya sea por compresión o por algún otro tipo de presión corporal, lo cual pues ya de por sí los vuelve un poquito más propensos que un niño. Un niño que está en su desarrollo motriz, que tiene que aprender a hacer habilidades básicas motrices, patrones de movimiento básicos, pues no va a poder crecer con el estigma de poder realizar este tipo de patrones de movimiento o de desarrollar unas buenas habilidades básicas como podrían ser, no sé, la coordinación, la velocidad, la fuerza, porque pues ya viene con un estigma o un requerimiento como tal de salud. Hablando más un poco sobre las características de los huesos, hablamos obviamente que, pues, que estas cumplen una función muy esencial para estar nosotros vivos. El conjunto de estos pues obviamente forman lo que es nuestro sistema esquelético, donde pues junto al sistema muscular forman lo que es el sistema músculo-esquelético, la cual esto hace que nosotros nos podamos mover, ¿sí? Esto nos permite realizar movimientos, ¿sí? Ya sea de la vida cotidiana o de algún deporte, danza, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos un poco sobre que el hueso tiene diferentes tipos, ¿sí? Existen los huesos largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. ¿Sí? Los largos pues son generalmente que cumplen la función de pues al unirse forman lo que son las articulaciones, ¿sí? La cual nos permiten hacer lo que son los movimientos. Los cortos son los que pues dan soporte a nuestro cuerpo y dan protección a nuestros órganos, ¿sí? Ya sean las costillas, el esternón, la columna vertebral, el cráneo, etcétera, etcétera. Son aquellos huesos planos que pues cumplen como tal la función de lo que es la protección de los órganos. Y los irregulares y sesamoideos básicamente son los huesos que nosotros tenemos pues, con una forma un poco extraña a la hora de analizarlos, ¿sí? Como las vértebras de nuestra columna vertebral. ¿Sí? Los huesos se van renovando cada 10 años, ¿sí? Es una característica que tiene gracias a las células que están dentro del sistema óseo, como los osteoblastos y los osteoclastos. Entonces, hablando un poco más sobre pues cuando cortamos un hueso a la mitad, ¿sí? Digamos, cogemos un hueso y lo partimos. Cuando lo hacemos así, de esta forma, nosotros podemos examinar que existen dos tipos bueno, esta se divide en dos tipos. Está el hueso compacto y el hueso esponjoso, ¿sí? Como ya lo mencionó mi compañera Alejandra. Básicamente el hueso compacto, ¿sí? Es la parte externa de todo hueso. La parte esponjosa son las esquinas que forman pues un hueso largo, ¿sí? Digamos, esta esquina y esta esquina del húmero son esponjosas y esta parte es la parte compacta. Estas dos, ¿sí? Estas esquinas son conocidas como la epífisis y esta parte es conocida como la diáfisis. La epífisis generalmente está compuesta con hueso esponjoso y este pues con hueso compacto. Las características de estos huesos básicamente pues es de que el hueso compacto es un poco más resistente, sí, es un poco más denso, más compacto, como lo dice la palabra, ¿sí? Donde pues estas están formadas por unas fibras de colágeno rodeadas de cristales de calcio y de fósforo adquiridos de la dieta. Estos micronutrientes nosotros los adquirimos de nuestra alimentación que nosotros pues hacemos diariamente. Obviamente pues estas propiedades y estos minerales hacen que nuestros huesos sean flexibles, rígidos y duros, ¿sí? La cual estos minerales pues forman lo que es un tejido inorgánico. Ya dentro de estos huesos están hechos y sí, están en lo más profundo unas células llamadas los osteocitos, que son la principal célula del tejido óseo, ¿sí? También son sensores que detectan las cargas del entrenamiento, donde pues ayuda a lo que es aumentar el volumen y la densidad ósea a la hora pues de construir masa ósea a la hora de hacer ejercicio. ¿Cómo se produce esto? Básicamente pues nosotros tenemos dos células, ¿sí? La cual pues son tejido vivo dentro de nuestros huesos, la cual gracias a estos nosotros podemos construir o destruir hueso. Las células que están encargadas de formar hueso son los osteoblastos, como ya lo mencionaron mis compañeras, y los osteoclastos son aquellos que están como encargados de destruir el hueso, simplemente pues para la renovación del hueso nuevo. Seguimos hablando pues sobre que las características del hueso compacto son un poco rígidas, ¿sí? No son tan flexibles, ¿sí? Realmente quien se encarga de la flexibilidad de los huesos es el hueso esponjoso,
Pero nosotros podemos hacer estas dos, el hueso esponjoso y el hueso compacto, un poco más fuerte, ¿sí? Un poco más denso a la hora de hacer el ejercicio, gracias a que el ejercicio pues aumenta la resistencia de nuestros huesos. Hablando de las características del hueso esponjoso, pues hablamos sobre que pues también la parte interna, ¿sí? No solamente las esquinas del hueso, la parte interna, ¿sí? Lo más interno del hueso, em, pues es una parte blanda donde pues tiene células, como ya lo mencioné, de tejido vivo, en donde pues ahí están en su gran mayoría lo que son los osteoblastos y los osteoclastos, ¿sí? Ya mencioné pues que hace cada una construye y una pues destruye. También son una fuente de almacenamiento de minerales, ¿sí? Como ya lo mencioné, del calcio y el fósforo, para cuando el cuerpo lo necesite. ¿Cuándo lo necesitan? Pues el cuerpo necesita calcio precisamente para hacer la transición de impulsos nerviosos de neurona a neurona y también para hacer una que otra contracción, sí, contracción muscular. El por qué los osteoclastos destruyen el hueso lo hacen principalmente para luego remodelarlo y reemplazar el hueso viejo y dañado por tejido óseo nuevo, ¿sí? Entonces nosotros hablamos de que esto pues generalmente puede sonar muy mal, de que pues el hueso se está comiendo por sí mismo, pero lo hace para principalmente a raíz de la otra célula, lo que es el osteoblasto, pues se construya un nuevo hueso, sin una nueva densidad ósea, un nuevo volumen óseo y pues se tenga lo que es un hueso más resistente que pues el que ya teníamos, ¿sí? En el hueso esponjoso se almacena lo que es se almacena, no, se ubica, ¿sí? Lo que es la médula ósea. Básicamente aquí es donde se fabrican las células de nuestra sangre, ¿sí? También se almacena lo que es grasa, pero pues ya les digo cómo se conforma esto. Básicamente en las esquinas, en esta sí, aquí y aquí, generalmente es el hueso esponjoso, ¿sí? En esta zona es donde se ubica lo que es la médula ósea roja, que es la médula ósea pues que produce nuestra sangre. Y aquí en la mitad es donde se produce la médula ósea amarilla, que es básicamente donde se almacena pues la grasa también para poder más adelante utilizar como fuente de energía en uno que otro movimiento. Em, Hablamos pues obviamente pues de que el hueso está conformado, ¿sí? Por unas laminillas, ¿sí? Entonces no solamente es el hueso y ya, sino que si hacemos zoom, nosotros hablamos sobre que pues dentro de este, ¿sí? Digamos, este es el hueso. Dentro del hueso tenemos diferentes, como por decirse así, osteonas, ¿sí? Que una osteona se conforma por varias laminillas. Estas laminillas, bueno, entre cada laminilla hay lo que se conoce como lagunas, ¿sí? Y en las conexiones de las lagunas se le podría llamar como canalículos. Sí, algo así, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero pues es lo que conecta las lagunas. Dentro de las lagunas es donde se ubican los osteocitos, que es básicamente la célula principal del tejido óseo, que es la que se encarga pues de aumentar la masa, sí, la masa ósea o pues disminuirla, ¿sí? Dependiendo del uso que uno le dé al cuerpo. El espacio que se forma entre cada osteona, ¿sí? La laminilla pues vienen así, vienen varias láminas y al final pues obviamente va a quedar un hueco. En ese hueco se ubica lo que es bueno, se le llama el canal de Haber, como ya lo mencionó mi compañera Alejandra, y pasa lo que son los vasos sanguíneos de la cavidad medular, ¿sí? Lo que son, pues, como ya lo mencioné, pues el vaso sanguíneo, ¿sí? Donde después se transporta la sangre, etcétera, y se transporta a lo que son los músculos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, pues hay que tener esto en cuenta para, pues, poder explicar un poco más sobre lo que son aquellas enfermedades que no se mencionaron en el documento. Em, nuestro sistema óseo realiza tantas funciones en el organismo que su mal funcionamiento puede provocar enfermedades conocidas. Como ya lo vamos a mencionar más adelante en el video, se habla sobre pues, la osteoporosis, que básicamente es un hueso más poroso y propenso a sufrir una fractura. ¿Cómo? Básicamente produce más o menos no, sino aproximadamente por el envejecimiento, ¿sí? de una persona, por el desajuste que se produce en los osteoblastos y los osteoclastos, donde hay más destrucción del hueso que construcción. Entonces, esto quiere decir que pues, el desorden de estas células hace que pues, el hueso se esté deteriorando y no haya quien lo construya, ¿sí? Esto obviamente hace pues, que el hueso se debilite mucho, mucho, mucho más rápido. Y lo otro es aquella enfermedad que hace todo lo contrario, que es la osteopetrosis. Básicamente, esta enfermedad
hace que los osteoclastos no destruyan el hueso, ¿sí? Es decir, bueno, ya tenemos claro que al destruir el hueso, ¿sí? El osteoblasto lo que hace es volverlo a construir con tejido óseo nuevo y más fuerte. Al no hacer esta degradación de masa ósea, seguimos teniendo en nuestro sistema esquelético lo que son unas micro rupturas en nuestros huesos y un hueso ya viejo. Al no destruir el hueso como se debería y se aumenta la masa ósea, básicamente no está destruyendo el hueso viejo y dañado y no las está reemplazando, como ya lo mencioné. Básicamente esto hace que los huesos se engrosen, se vuelvan débiles, pues ya con el hueso viejo que estaba antes. Esto no quiere decir que al formar y formar y formar y formar hueso nuevo, eso no quiere decir que produzcamos huesos duros, más resistentes, fuertes o robustos. Como ya lo mencioné, los huesos viejos ya que tenemos por mucho tiempo provoca lo que es el riesgo a la fractura. Ya para la lección del segundo artículo, encontramos uno donde habla sobre la función de las hormonas sexuales en la homeostasis del hueso y su papel en el desarrollo de la osteoporosis masculina, una versión narrativa. El autor habla en este artículo sobre el por qué es importante la salud ósea. Básicamente, pues la salud ósea es muy importante porque pues el hueso es un tejido dinámico que se está remodelando constantemente, ¿sí? También es importante mantener la densidad ósea para prevenir fracturas y, pues, como lo menciona el texto, la osteoporosis. Básicamente, el papel de las hormonas sexuales en el hueso es muy importante y hay algo que nosotros no hablamos en los hombres, que es la producción de la hormona estrógenos. El estrógeno básicamente es la hormona la cual impide que los osteoclastos se consuman en el hueso, ¿sí? Entonces, esta hormona lo que hace, como ya lo mencioné, hace que pues se detenga la reabsorción del hueso y la testosterona estimula los osteoblastos para la producción de nueva masa ósea. Entonces, una se complementa con la otra, ¿sí? A la hora pues de generar estos estrógenos en los hombres, hace pues que obviamente separe lo que es la reabsorción ósea y le puede ayudar a los hombres a la hora de producir testosterona para la producción de nuevo tejido óseo. El texto básicamente nos habla sobre pues, que los posibles tratamientos para estas personas pueden ser terapias con testosterona para mejorar la densidad ósea. El tema del envejecimiento, como lo mencionó mi compañera Alejandra, pues es un tema muy delicado porque hombres y mujeres después de llegar a cierta edad, la densidad ósea baja, ¿sí? En este caso el artículo habla solamente de los hombres, la cual el por qué se produce el bajo nivel denso del hueso. La importancia sobre los estrógenos también en el hombre, ¿sí? Y por qué es importante que no solamente se vea esta hormona pues asociada a la mujer, ya que pues esta hormona, ¿sí? Se genera a partir de la testosterona mediante una enzima llamada aromatasa, ¿sí? No recuerdo muy bien cómo es el proceso, pero pues igual esta enzima es la que produce testosterona y luego lo convierte, o que es el estrógeno, ¿sí? Para lo que es como parar las células que consumen el hueso y parar lo que es la osteoporosis en estas personas con esta enfermedad.